¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos sus significados desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Advertencia: la voz para la traducción fue reinterpretada. Bienvenidos a Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side, donde exploramos las historias detrás de la ciencia, las personas que moldean nuestro mundo con curiosidad, valentía y propósito. Hoy nos sumergimos en una crisis global que se ha hecho tan visible que casi dejamos de verlo: la contaminación por plásticos. Está en nuestros océanos, en los peces que comemos, en el aire que respiramos, y sin embargo, las economías detrás de este tipo de contaminación permanecen obstinadamente inalteradas. Pero, ¿y si pudiéramos ver el problema con claridad? No solo en titulares o limpiezas de playas, sino a través de la ciencia, los datos y la visión a largo plazo. Y si pudiéramos exigir responsabilidades a las empresas y gobiernos, no solo con indignación, sino con hechos y urgencia. Para ayudarnos a lograrlo, nos acompaña Lauren Leverton, jefe de investigación de The Ocean Cleanup, una organización visionaria que aborda el problema del plástico a gran escala. Lauren es uno de los principales investigadores detrás de la ciencia de la acumulación de plástico en nuestros océanos, desde la gran isla de basura del Pacífico hasta los ríos que la alimentan. El camino de Lauren comenzó con la oceanografía y los modelos numéricos, pero en la última década ha orientado esa experiencia hacia uno de los desafíos más urgentes del planeta: modelar y enfrentarse a la contaminación del plástico a escala global. Su investigación ha transformado nuestra comprensión de dónde proviene el plástico que termina en el océano, cómo se mueve y qué hará falta para detener. Gracias, Lauren, por acompañarnos. Es un placer tenerte aquí. Con gusto. Para empezar, ¿cómo te inspiran esos primeros años a estudiar o trabajar en las ciencias del océano? Sí, bueno, primero, originalmente soy francés, así que viví en Nueva Zelanda quizá 20 años junto al mar. Pero antes de eso estudiaba en Francia. Mi familia es en realidad de una pequeña isla llamada Isla Rainer, que está en el Océano Índico junto a Madagascar. Así que toda mi vida he pasado mucho tiempo en el mar, y mi mudanza a Nueva Zelanda también estuvo muy motivada por el precioso lugar llamado Raglan, que es un lugar muy famoso para el surf, y siempre he tenido el pelo salado. Siempre ha sido algo muy especial para mí. Cuando estudiaba siempre me atraían las ciencias, las matemáticas y la física, y siempre quería combinarlos. Así que la física y el océano me llevaron a convertirme en oceanógrafo. ¡Qué emocionante! Y tú en 2010 hiciste un gran cambio en tu carrera, desde estudiar el vertimiento de petróleo, el modelaje y la contaminación al modelaje y la contaminación por plásticos. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de los plásticos en el océano? ¿Y cómo sentiste entrar al campo que seguía siendo un lienzo en blanco, tal como lo dices con tus propias palabras? Sí, pues yo era un científico costero, principalmente modelaba y desarrollaba modelos numéricos para vertidos de petróleo, pero también otro tipo de contaminantes, así como las plumas de sedimentos de actividades de dragado, también larvas de peces y ese tipo de cosas. En aquel entonces trabajaba para una empresa, de hecho estaba contratado por una organización sin ánimo de lucro en California, interesada en estudiar el movimiento de los restos marinos. Y utilicé nuestro modelo que estaba esencialmente desarrollado para vertidos de petróleo y lo cambié para convertirlo en un modelo a escala global, para estudiar el transporte de residuos marinos a escala global. Y así reproducir la formación de lo que llamamos parches de basura, o estas grandes islas de basura. En los giros subtropicales, 5 de ellos en los océanos globales, son áreas donde las corrientes acumulan escombros flotantes, y ahí fue el principio. Uno de mis colegas me insistió para publicar estos resultados, y así lo hice. Ese fue el comienzo de una gran aventura, y a partir de ahí empecé a cooperar con otros científicos, ya sabes, en el campo de la contaminación por plásticos y los residuos marinos que ya existía desde los años 70. La gente en los 80 empezó a informarse sobre esto, pero creo que se aceleró mucho a principios de 2010, y ahora es un campo de investigación muy activo. En ese momento realmente sentía que había muchas cosas que hacer, y eso me llevó a esta carrera. Y ahí fue cuando tú empezaste a trabajar directamente con Boyan, el director de Ocean Cleanup, simplemente por la influencia de tus compañeros, ¿o cómo encuentras esta oportunidad para trabajar con él? Publiqué mi primer artículo en 2012 y era esencialmente un modelo que reproducía la formación de los parches de basura, cómo se generaban estas islas de basura. Y en 2013 se fundó Ocean Cleanup,
con la visión de intentar eliminar el plástico de estos parches de basura. Así que su fundador se puso en contacto conmigo preguntándome por los datos y los resultados del modelo. Siempre he creído en la ciencia de acceso abierto, así que básicamente le compartí mis datos y le dije, bueno, aquí tienes, buena suerte. Y a partir de ahí empezamos a hablar y empecé a trabajar realmente para Ocean Cleanup en 2016. Así que hubo unos años de conversación y finalmente me convenció para unirme a la aventura. Y tu formación es en oceanografía y modelamiento. ¿Cómo ayudan tus modelos a predecir la limpieza del plástico en el océano y cómo abordas las áreas que requieren mayor atención? Sí, en este momento en Ocean Cleanup desarrollamos esencialmente dos tipos de modelos. Uno es para el océano, donde intento entender dónde se acumula la contaminación persistente por plásticos flotantes. Como te decía, esto ocurre en unas zonas muy mar adentro, remotas, en estos llamados giros subtropicales. Así que hay 5 de estos, uno en cada cuenca oceánica, principalmente en latitudes subtropicales. La mayor acumulación de estos se encuentra en el Pacífico Norte, en un lugar que llamamos la Gran Mancha de Basura del Pacífico o la Isla de Basura del Pacífico, a medio camino entre el estado de Hawái y el estado de California. Así que es donde la limpieza oceánica ha centrado sus esfuerzos en cuanto a la recogida de basura. La otra parte de la modelización en la que trabajamos es tratar de entender las emisiones de plástico desde la Tierra hacia el océano. Parte de la misión de Ocean Cleanup es intentar interceptar el plástico antes de que llegue al océano. Los ríos, solemos decir, son las arterias que traen la contaminación plástica de la Tierra al océano. Así que intentamos desarrollar modelos que predigan qué cantidad de plástico proviene de qué ríos. Y eso nos ayuda esencialmente a apuntar a los lugares donde queremos desplegar soluciones, lo que llamamos interceptores, que detienen el flujo de la contaminación por plásticos antes de que lleguen al océano. Uy, eso es maravilloso. Y siguiendo un poco con tu campo de investigación, los ríos son un camino clave para la contaminación por plástico, como lo mencionas. ¿Cuál ha sido el mayor malentendido que la gente tiene sobre el plástico? Por ejemplo, ¿de dónde proviene? ¿Y cómo puede hacer la ciencia para cambiar ese malentendido o esa falta de comprensión? Sí, en términos de ciencia y comunicación de resultado, los primeros resultados de los modelos que predecían la contribución de diferentes ríos, creo que en uno de los primeros artículos que salió fue uno que mostraba que había unos 10 ríos que contribuían al 90% del problema. Así que la gente decía, vaya, está fácil, solo hay que apuntar a esos 10 ríos y trabajo hecho. Pero eso fue una investigación temprana y hemos empezado a investigar realmente el problema y nos dimos cuenta de que es mucho más complejo en términos de diversidad geográfica. Y ahora estimamos que son unos 1.000 ríos los que contribuyen con aproximadamente el 80% del problema de plástico que proviene de los ríos. Así que es un número mayor, pero también 1.000 ríos son menos del 1% del total de ríos del mundo. Así que todavía hay una pequeña fracción de puntos de fuga en los que intentamos centrarnos. Y lo que descubrimos es que no era necesariamente el río más grande, como los ríos continentales, los que contribuían con la mayor cantidad de contaminación por plástico, sino principalmente vías fluviales costeras y urbanas en economías en desarrollo del sudeste asiático, Centroamérica y África Occidental. Esas son realmente las áreas en las que debemos centrarnos en los próximos años para asegurarnos que no estamos vertiendo demasiado plástico al océano. Sí, porque es muy curioso, porque si piensas en las ciudades costeras, podríamos decir que la mayoría de las ciudades de países desarrollados se han construido en zonas costeras, por ejemplo en Australia. ¿Tú crees que los países desarrollados tienen los mismos problemas que mencionaste comparado con Sudamérica y Centroamérica o países asiáticos? ¿Qué pasa con las demás ciudades principales que están en zonas costeras en estos países? ¿También contribuyen de la misma manera arrojando plástico al océano? Sí, definitivamente hay plástico proveniente de países desarrollados. Tenemos un interceptor en Los Ángeles que recoge regularmente una cantidad bastante significativa de plástico. A escala global, sin embargo, si miras diferentes países, realmente ves que el problema está en regiones que no son necesariamente las más pobres, sino países que lo han sido en las últimas décadas, con un desarrollo muy rápido, donde la clase media se está desarrollando y creciendo. Así, la gente empieza a comprar más cosas, pero el sistema de residuos no sigue necesariamente el mismo ritmo que el crecimiento de la clase media. Esos son países como Indonesia, India, muchos países de América Latina, donde la infraestructura tiene que seguir creciendo. Así que en esos países hay lugares donde la mayor parte de la población no tiene acceso a ningún sistema de gestión de residuos. Y existe todo un sistema para traerles los bienes, el plástico y diferentes bienes de consumo, pero no existe un sistema ni infraestructura para recoger los residuos resultantes de estas economías. Ese es uno de los principales problemas.
Eso no significa que la contaminación por plásticos no ocurra en regiones donde la gestión de residuos está más desarrollada, como Australia, Estados Unidos o Europa. Pero a gran escala es realmente en esas economías en desarrollo donde el trabajo debe hacerse en los próximos años. Y si queremos que nuestros oyentes entiendan la cantidad de plástico que está flotando en las islas de plástico del Pacífico, tenemos que imaginar el equivalente a 500 aviones jumbo llenos de plástico flotando en el océano. Esa es la cantidad de plástico que hay en la gran isla de basura del Pacífico. ¿Qué nos dicen y qué no nos dicen los datos de la gran isla de basura del Pacífico? Así es, la Gran Mancha de Basura o la Isla de Basura del Pacífico es donde hemos hecho casi toda nuestra investigación. Estimamos que se acumularon unas 100.000 toneladas de plásticos y 100 millones de kilogramos de plásticos flotantes en esta región. Cuando estudias el plástico como la concentración de contaminación por estos contaminantes, hay dos unidades que pueden usarse. Son el número de piezas por área superficial, donde si miras esta unidad verás que la mayoría del plástico es microplástico, pequeños fragmentos, hasta millones de pequeños fragmentos por kilómetro cuadrado, y la otra unidad que puedes usar es la masa por kilogramos o por unidad de superficie. Y si miras la masa de plástico, la mayor parte de esta masa está contenida en objetos más grandes, cosas de varios centímetros hasta varios metros, como redes fantasmas gigantes, las grandes redes de pesca. Y una cosa que hemos identificado a lo largo de los años es que la mayor parte de esa masa de plástico proviene en realidad de la actividad pesquera. Así que redes de pesca, pero también cajas, boyas, trampas para peces, separadores para ostras. Entonces la acuicultura y la pesca son de los grandes factores que contribuyen al plástico en esta área específica. Una cosa que intentamos hacer es entender de dónde viene este plástico. Y entendemos que la fuente es la pesca y la acuicultura, pero también necesitamos entender el origen en términos geográficos. También la razón por la que este plástico se pierde en el océano y se acumula. Cuando miramos la captura de lo que recogemos, vemos que aproximadamente la mitad de estos residuos está hecho de redes y la otra mitad de plásticos rígidos y duros. Los plásticos duros son bastante útiles porque a menudo, especialmente los grandes, tienen marcas. Hay fechas de producción que nos indican la antigüedad del plástico y si persiste o no. Encontramos plásticos en la Gran Mancha de Basura del Pacífico que se produjeron en los años 60 y en los años 70. Así que esto te dice lo persistente que es esta contaminación y que simplemente no desaparece por sí sola. Otra cosa que encontramos es el origen en términos de lenguaje y diferentes marcas en los residuos. Encontramos que la mayor parte del origen que se encuentra en el parche de basura proviene de países con grandes flotas pesqueras como Japón, China, Corea, Estados Unidos o Taiwán. Así que eso nos dice un poco sobre quiénes son los responsables de esa contaminación. Cosas que realmente no conocemos hasta el momento, por ejemplo, están relacionadas con las redes de pesca. No sabemos realmente de dónde vienen esas redes de pesca, porque las redes no tienen ninguna marca ni indicios de dónde provienen. Es un campo de investigación bastante activo en este momento. Estamos invirtiendo bastantes recursos en intentar entender lo de las redes, como qué tipo de técnicas, como de qué tipo de técnicas de pesca provienen, de qué flotas son, cómo son descartadas y cuál es la razón por la que esas redes acaban en el océano. Esas redes son caras, no queremos asumir que los pescadores simplemente sueltan las redes y que no les importa. Así que estamos a entender la razón por la que se están perdiendo estas redes. Estamos trabajando en eso ahora mismo, pero esas son algunas de las preguntas que aún tenemos por resolver. Sí, esto es fascinante. Y yo tengo una pregunta con relación a todas estas limpiezas en el océano. ¿Cómo hacen ustedes para proteger o manejar la vida marina de tal manera que, por ejemplo, los animales durante estas limpiezas no se queden, por ejemplo, atascados en estos instrumentos que ustedes utilizan para limpiar el plástico del océano y que no se convierta en una parte del problema para la vida marina? ¿Qué protocolos siguen? Sí, hay diferentes pasos que tomamos. Obviamente recogemos plásticos principalmente para dejar el medio ambiente en unas condiciones mejores. No queremos que la cura sea la fuente de otro problema. Y es bastante interesante porque cuando desarrollamos nuestro sistema de limpieza, trabajamos con personas que tienen mucha experiencia en la industria pesquera. Y siempre nos dicen que esto es interesante porque están desarrollando un sistema que en realidad no es para pescar. Por lo menos no peces o mariscos. Queremos pescar plástico, pero no queremos eliminar ningún tipo de vida marina. Así que el sistema de limpieza funciona con un enorme sistema en forma de C de 2.5 kilómetros de largo que es tirado muy lentamente por dos embarcaciones.
Los buques se mueven esencialmente a 1.5 nudos. Es aproximadamente la mitad de la velocidad a la que caminas normalmente. Así que el sistema avanza muy despacio. Por lo tanto, la mayoría de los animales pueden entrar y salir del sistema. No es como rastrillarlo todo. Tenemos diferentes medidas de mitigación para asegurarnos que la vida marina no queda atrapado en el sistema. Tenemos un faro luminoso, tenemos balizas de sonido, observadores a bordo, principalmente para mamíferos marinos. Lo que vemos es que los mamíferos marinos son lo suficientemente inteligentes y se van. Y ese no es un problema. Uno de los problemas que tenemos es sobre todo con las tortugas marinas, porque son un poco más tontas. Simplemente vienen. Al final del dispositivo hay una especie de calcetín largo que llamamos zona de retención, donde se acumula el plástico. Y el mayor problema es que no quieres que las tortugas marinas queden atrapadas allí. Así que una cosa que sabemos es que las tortugas marinas siguen ciertas corrientes dependiendo de la temperatura, por lo que intentamos evitar esas zonas. También tenemos en la zona de retención cámaras que pueden funcionar de día y de noche, y tenemos observadores en la embarcación. También usamos la inteligencia artificial para detectar automáticamente si una tortuga marina se acerca a la zona de retención. Si hay una tortuga marina acercándose a la zona de retención, tenemos un sistema para levantar la zona y hay un agujero por donde pueden nadar hacia afuera. Hemos probado el sistema en el mar y en realidad funciona bastante bien. Así que tenemos diferentes pasos y planes de monitoreo ambiental y evaluaciones de impacto que intentan mitigar al máximo nuestro impacto sobre la vida marina. Oh, eso sí es súper interesante, además de tomar muestras de agua y determinar qué pequeños animalitos como fitoplancton, microplancton o plancton encuentran flotando y luego para evitar cómo filtrar esa agua. Me parece súper interesante. Sí, es correcto. Recogemos datos con redes pequeñas para estudiar el plancton, por ejemplo. Y así fue como de hecho empezaron las cosas. Los oceanógrafos se dieron cuenta de que había más microplásticos que plancton en estas redes. Pero seguimos realizando esta investigación y efectivamente estudiamos un ecosistema que es un conjunto de animales flotantes, flotan libremente como el plástico, así que intentamos entender cuál es su relación con el plástico, pero también con el sistema de limpieza que utilizamos y tratamos de ver si hay algún impacto. Hasta ahora hemos demostrado que en realidad no hay mucho impacto. El sistema que estamos usando tiene un tamaño de poro de malla de 1.5 centímetros, que es bastante grande. Así que realmente intentamos optar por el plástico más grande y no el microplástico muy pequeño, que será muy difícil de recoger en el futuro. Ahora, lo que te decía antes es que la mayor parte del plástico acumulado en el parche de basura es plástico más grande. Ese plástico más grande se degrada en microplásticos con el tiempo, así que queremos eliminarlo lo antes posible, pero no vamos por los pequeños microplásticos. A principios de este año publicamos un estudio que intenta analizar los beneficios medioambientales de limpiar la gran mancha de basura del Pacífico. Analizamos diferentes aspectos sobre cómo la contaminación plástica está afectando al ecosistema en la gran mancha de basura del Pacífico y tratamos de sopesarlo. En general, descubrimos que los beneficios de la limpieza superan con creces el riesgo de la contaminación por plástico en este ecosistema local. Y eso que mencionas es muy importante porque podría no hacerse absolutamente nada. Y ya hemos visto el daño y el impacto que tenemos de los plásticos comparado con lo que ustedes están haciendo ahora y el efecto beneficioso que va a tener también en la vida marina. Y algo que me recuerda a un estudio que se llevó a cabo en Nueva Zelanda, y fue con aves marinas. Y estas aves lo que hacían es que volaban alrededor de los parches de plástico y consumían el plástico, porque cuando estos parches empezaban a formarse, empezaban a generar compuestos con un olor similar al que desprenden los peces, por eso terminaban consumiendo ese plástico y por lo tanto esto completamente desplomó la población de estas aves marinas. Entonces no solamente es como el residuo que queda en el mar, sino también el efecto cuando se comienza a descomponer que tiene también en la fauna. Sí, absolutamente. Y hablemos un poco de algo incómodo, que es el Tratado Global sobre Plásticos, que desafortunadamente las negociaciones fracasaron este año y no existió ningún acuerdo vinculante. ¿Qué significa esto para las piezas oceánicas y cómo se sigue impulsando The Ocean Cleanup cuando en realidad solo las empresas, no solo las empresas, sino también los países desarrollados no quieren comprometerse? ¿Qué se puede hacer y qué se puede cambiar o incorporar? Sí, primero, no creo que sean las economías en desarrollo las que no quieren comprometerse. Creo que en realidad hay una especie de coalición de actores dispuestos que quieren tener un tratado sólido.
Creo que el problema son principalmente los países petroquímicos, las personas que producen el plástico, las que en realidad están retrasando un poco estas iniciativas. Todos esperamos que llegue algo significativo porque obviamente impactará en nuestra misión, pero también en general en el estado del océano, que es por lo que trabajamos. En cuanto a Ocean Cleanup, realmente en esta etapa las cosas no cambian porque incluso si un tratado se aprobara, digamos este año, estas cosas llevarían tiempo para ponerse en su sitio, para reglamentarse y para aprobarse. Así que ya sabemos, nuestro trabajo tiene que continuar y esto es bastante a menudo lo que enfrentamos. Es como si fuéramos una solución temporal ahora mismo. Ya sabes, no es nuestra ambición ser basureros del océano durante el próximo siglo e interceptar plásticos en todos los ríos del mundo. Al final no queremos que el plástico entre en los ríos, no queremos que el plástico entre en el océano. Eso requiere una voluntad política fuerte y legislación aguas arriba. Creo que llevará mucho tiempo para implementarse. Mientras tanto, el plástico fluye hacia el océano a un ritmo creciente. Por eso es importante que intentemos mitigar esa crisis tanto como sea posible. También vemos que las soluciones que implementamos, como los interceptores en los ríos, tienen un gran impacto en términos de saber cómo eliminar el plástico y evitar que el plástico entre en el océano. Pero también lo vemos como una herramienta de monitoreo muy potente y algo que puede ayudarnos a medir la eficacia de las medidas aguas arriba. Estudiamos ese plástico, documentamos todo y luego podemos volver a los responsables políticos y decir, ya sabes, estamos encontrando este tipo de plástico, quizá puedas poner algo en marcha aquí. Y con el tiempo podemos ver si nuestro mecanismo y la concentración de ese plástico realmente están disminuyendo. Así que es una muy buena manera de monitorear la eficacia de esas medidas políticas. Y para terminar, en cuanto a nuestra misión, ahora mismo dependemos mucho de la filantropía y de las donaciones de la gente. Esperamos que algún día realmente tengamos acceso a más, una especie de financiación institucional y de gobiernos de ciudades y regiones que se comprometan a ayudarnos a cumplir nuestra misión. Así que creo que el tratado podría permitir ese tipo de financiación. Estamos siendo activos siguiendo lo que está ocurriendo. Pero sí creo que resolver la crisis de la contaminación por plástico requerirá mucha voluntad y también muchos aspectos diferentes. No hay una única solución. Sí, es muy cierto. ¿Y tú has notado diferencias en las políticas en materia de regulación de plásticos en los países con los que has estado trabajando, por ejemplo, en Centroamérica? Sí, definitivamente. Trabajamos en el río Matagua, que está en Guatemala. Este es uno de los ríos más contaminados que hemos visto hasta ahora. Estamos hablando de tsunamis, de desechos que llegan justo después de cada gran evento de lluvias. La mayoría viene de Ciudad de Guatemala, y este trabajo nos llevó a identificar un gran vertedero que se construye muy cerca del río y mostrar lo que fluye hacia el Golfo de Honduras cada día. Inicia la conversación, así que ahora se están haciendo mejoras aguas arriba para asegurar que este tipo de residuos se recoja y gestione de manera más adecuada. Así que este es un ejemplo. Pero sí, lo vimos en muchas regiones diferentes en las que estamos trabajando. Los gobiernos se unen a la solución, las comunidades locales están participando. Somos una organización pequeña, somos unas 200 personas, pero la misión es global. No tenemos la pretensión de resolver el problema a nivel global, pero sí estamos viendo que el cambio ocurre. Y sí mucho más rápido que cualquier cambio que se esté negociando a nivel de la ONU. Eso es seguro en este momento. Eso es fascinante. Y muchas personas que están bastante apasionados por este tema y les preocupa, dicen que los gobiernos y las empresas avanzan demasiado despacio. Desde tu perspectiva, ¿qué crees que realmente debe implementarse en este momento en concreto y en los próximos 5 años para esta crisis que se está viendo, está aumentando? Sí, como te decía sobre políticas y leyes, las cosas llevan tiempo. Quiero decir 5 años, quizá 10 años, ya sabes, pero hay diferentes leyes según el país. Algunas son más útiles que otras. Creo que eliminar el plástico de la sociedad no va a pasar, tenemos que afrontarlo. Pero también creo que limitar la producción en cierto modo es muy importante. Hay muchos plásticos que no necesitan existir, así que tenemos que ser más inteligentes que eso en cómo manejamos nuestra comida, nuestro transporte y otros aspectos. Así que ahí queda mucho trabajo por hacer. Hay mucho plástico muy tóxico. Plástico es una palabra muy grande. Hay tantos tipos diferentes de plástico y incluso en un contenedor de plástico, dependiendo de si quieres que sea azul, rojo, amarillo, brillante, flexible o duro, tendrás compuestos extra que se añaden a ese plástico. Así que creo que debe haber una regulación estricta sobre lo que está permitido y lo que no en términos de la producción de plástico. Hay muchas cosas que no son necesarias.
Uno de los plásticos más valiosos que colectamos y reciclamos son las botellas de agua, como las botellas de plástico PET. ¿Y por qué es eso? Es porque probablemente este es el más fácil de reciclar. Y se recicla más fácil porque todos son los mismos componentes, los mismos productos, todos están hechos de lo mismo. Ahora por ley, todos estos deben ser más o menos transparentes. Y esto es porque si todos se hacen transparentes y todos tienen la misma composición química, cuando los recoges los puedes reciclar mucho más fácil. Si recoges azul, rojo, amarillo, transparentes y tratas de hacer una botella de plástico nueva con ellas, el resultado no será tan bueno. Así que creo que también allí hay una victoria. Si no podemos dejar atrás nuestra adicción al plástico, al menos podemos intentar estandarizar los objetos de plástico como los envases y demás. No necesitas tener 25 diseños diferentes de botellas y colores. Te interesa lo que contiene, pero el contenedor podría quedar más o menos homogenizado, al menos en términos de su firma química. Esto haría que el reciclaje fuera mucho más fácil, y hay un montón de cambios fáciles a los que realmente podemos acceder para realmente tener un impacto a escala global. Creo que hay mucha inversión que debe hacerse en economías en desarrollo para sistemas de gestión de residuos. Ahí también es donde el trabajo debe hacerse antes que en cualquier otra cosa. ¿Y qué piensas de los bioplásticos? Obviamente, pues esto va a depender. Algunos están hechos de almidón, otros de coco, otros están mezclados con polímeros. ¿Crees que estos funcionan? ¿Que son menos contaminantes, menos dañinos para el ambiente? Es una gran pregunta. Hay un problema de definición para empezar. ¿Qué es el bioplástico? Creo que hay algunas innovaciones que están llegando que son muy interesantes, creando plásticos a partir de algas marinas o de residuos como residuos de mariscos. Esto me parece muy interesante. Siempre que no se añadan químicos adicionales es una buena alternativa. Pero luego está la pregunta de cuál es el proceso a largo plazo. Ya sabes, ¿se está degradando ese bioplástico? ¿En qué se degrada? ¿Es crear un montón de microplásticos? Quiero decir, aún tienes algunas cadenas poliméricas en muchos casos. Vas a tener el mismo problema. Ese es todo el problema con el plástico, porque por un lado es una revolución total. Nos encanta el plástico. Y es porque cuando haces algo de plástico, le echas agua o lo dejas afuera toda la noche, puedes volver pasado mañana y sigue teniendo la misma forma, no se ha movido, es completamente inerte. Así que por eso nos gusta el plástico. Pero al mismo tiempo, si descartas eso en el entorno, es un problema en realidad. No desaparece por sí solo. Y el bioplástico puede tener el mismo problema según sus características. Tenemos la relación con este material, ya sabes, las bolsas de plástico se inventaron por razones medioambientales, supuestamente. Solíamos tener bolsas de papel y el coste de hacer una bolsa de papel en términos de energía y agua es mucho mayor que el de una bolsa de plástico. Entonces el inventor de la bolsa de plástico dijo, wow, sabes, por una décima parte del costo y una décima parte de la energía voy a hacer algo mucho más duradero. El problema es que es tan barato que al final nos quedamos con una bolsa de plástico y pensamos, genial, la tiro, puedo ir y tener una nueva. Y creo que para mí ese es el problema. Es la relación que tenemos con esa bolsa de plástico. Pero se puede simplemente usar y reutilizar. Así que creo que es un problema social y es mucho más grande que simplemente decir, oye, vamos a cambiar todas las tazas de café por tazas de coco o de bambú o lo que sea. Se trata de esa cultura de la rapidez y la comodidad. Veo algo y enseguida voy a comprar algo nuevo porque no me cuesta nada y no me importa esa taza de café que acabo de beber esta mañana. Sí, ya es verdad. Y también voy a añadir que en la Convención de Río de 1992, si no me equivoco, fue cuando se establecieron o dijeron que los que contaminaban debían pagar. Creo que eso fue lo peor que pudo pasar porque es más fácil y más barato para las corporaciones o los contaminadores pagar, pero no están pagando por la acumulación total a lo largo de los años. Diría que eso fue de lo peor porque fue como un incentivo para las empresas para seguir contaminando, en lugar de tener una planta de tratamiento de residuos o que les ayudaran a financiar esta planta de tratamiento. Tu trabajo es principalmente, está inspirado en la acción, más que también en el conocimiento, pero puesto en acción. ¿Qué significa ese cambio para las personas, como los científicos y para los científicos y para los ciudadanos de este planeta? Así es, sigo interesado en estudiar qué está pasando en la ciencia y demás, pero a veces, ya sabes, sabemos lo suficiente para entender que tenemos que hacer algo al respecto. Y aquí estamos hablando de la contaminación por plástico, pero en general el medio ambiente, el océano se enfrentan con muchas amenazas. El cambio climático, la sobrepesca, la desertificación de los océanos y demás. Así que hay tiempo para la ciencia, pero también para la acción.
y eso es algo que siempre me ha gustado en Ocean Cleanup, que valoramos la ciencia, es la piedra angular de lo que hacemos. Al principio intentando entender el problema, pero al final se trata de definir soluciones, innovar e intentar hacer algo al respecto. Así que si quiero decir algo al público y a la gente en general, simplemente sería participen, involúcrense de alguna manera. Hay tantas cosas, no digo que debas hacerlo todo y luchar cada batalla, si intentas hacerlo todo no haces nada, pero simplemente haz algo que te guste e involúcrate. Como te decía, trabajamos con las comunidades locales, la gente está dispuesta, la gente quiere cambios. Así que se trata de intentar cambiar a diario, pero también creo que viene de un problema sistémico. Así que tiene que venir de ámbitos más grandes, a su vez, gobiernos, industrias, y de la acción ciudadana, ya sabes, votar, pedir un cambio. Quiero decir, si tomas el caso del fundador de Ocean Cleanup, su idea impactó, mucha gente vino y al principio también mucha gente fue muy escéptica. Y fue un camino accidentado y con altibajos, pero seguimos ahí y las cosas suceden, estamos viendo cambios. Así que tengo la esperanza de que en mi vida podamos ver un cambio positivo, y creo que estamos viendo muchos cambios positivos en muchos sectores, así que tengo esperanza. Estoy de acuerdo. Cada pequeña acción cuenta, incluso esos pequeños cambios que podamos hacer. Muchísimas gracias, Lauren. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Absolutamente, por supuesto. Este episodio está inspirado en la dedicación de Lauren de convertir los datos en acción y en su incansable trabajo para hacer visible lo invisible. Las corrientes de plástico que se mueven por nuestros ríos, nuestros océanos y en última instancia por nuestras vidas. Dorian Lebreton nos invitó a pensar más allá de las soluciones superficiales e imaginar que es posible cuando la ciencia, la tecnología y el propósito se unen. Desde sus primeros días modelando la física oceánica hasta liderar investigaciones globales en The Ocean Cleanup, su trayectoria nos recuerda que enfrentarse a una crisis planetaria comienza con claridad y continúa con valentía. Su historia es un llamado no solamente a limpiar el plástico, sino también a cambiar la forma en que pensamos, para hacer mejores preguntas, a exigir mejores sistemas y a aferrarse a la esperanza, incluso cuando la política no lo permite, porque la ciencia sigue mostrándonos el camino a seguir. Así es, y también nos entusiasma compartir que Science Behind the Glass ahora está disponible en la plataforma que conecta el podcast con todos los principales servicios de streaming a través de RSS. Solo tienes que hacer clic en el enlace en la descripción para encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon, YouTube y donde te guste escuchar sus podcasts. Recuerden que Science Behind the Glass es un podcast independiente creado y presentado por mí, Linda Hernández Durán, junto con Daniel Esguerra y el apoyo invaluable de nuestro dedicado director técnico, Rafael Jordán. Música original de nuestro colega y amigo Bernardo Agui. Síguenos en Instagram, X, Facebook, LinkedIn y TikTok y visita nuestra web para más historias, actualizaciones y recursos. No olvides suscribirte y compartir este podcast con tus amigos y comunidades. Amplifiquemos juntos esas narrativas esenciales. Y si este episodio te ha inspirado, considera apoyarnos con una contribución a través de PayPal. Solo tienes que hacer clic en el botón Apóyanos en nuestra web. Tu apoyo nos ayuda a crecer y asegura que sigamos iluminando el lado humano de la ciencia.